Camaradas, bienvenidos a Resúmenes de Libros. Prepárense para un viaje explosivo por las ideas de Trotsky, donde la revolución, el marxismo y un humor más afilado que una guillotina se unen para desentrañar la revolución permanente. Este libro no es solo un tratado teórico, sino un manifiesto que desafía las distorsiones burocráticas de Stalin y sus secuaces, iluminando el camino para las revoluciones en países atrasados. Con un estilo que mezcla rigor histórico y sarcasmos que queman, Trotsky nos invita a repensar la lucha de clases. Abróchense los cinturones revolucionarios, que este resumen viene con más chispa que una manifestación en Petrogrado. Prólogo: colectivización y el gran duelo ideológico. ¿Cómo transformar un campo atrasado en el corazón del socialismo? Trotsky abre con una pregunta que golpea como martillo. La colectivización en la URSS no es solo un cambio agrícola, sino el eje de la revolución socialista. Pero, atención, no se entiende sin una visión global de la revolución. Aquí chocan dos gigantes: el socialismo en un solo país de Stalin contra la revolución permanente de Trotsky. La colectivización depende de factores económicos, el nivel de desarrollo, la relación industria-campo y los recursos técnicos. Sin industrialización, el socialismo es como construir un castillo en el aire. Pero el aislamiento de la URSS genera contradicciones. Fábricas nuevas chocan con colas para el pan. Stalin, desde 1924, apuesta por un socialismo nacional, una utopía que Trotsky llama nacionalsocialismo, comparándolo con la traición socialdemócrata de 1914. ¿Por qué? La economía mundial es un todo interconectado, y las particularidades nacionales, atraso ruso, industria alemana, son clave, no adornos. Stalin exalta el nacionalismo soviético mientras predica un internacionalismo vacío para los demás, un doble juego que Trotsky despacha con un ¿socialismo en un solo país? Eso es como querer ganar un maratón sin salir de casa. La revolución permanente ve la dictadura proletaria como un puente hacia la revolución mundial, consolidando el régimen soviético y mejorando la vida de las masas hasta que otros países se sumen. Trotsky critica las políticas estalinistas: primero optimismo ciego, luego aventurerismo, colectivicemos todo ya, y después retiradas caóticas ante las crisis. Su solución: un ritmo económico que fortalezca al proletariado sin ilusiones de independencia utópica. La Revolución de Octubre, dice, es el primer acto de un drama global que tomará décadas. Introducción: el nacimiento de una teoría incendiaria. Al rin de las ideas, camaradas. Trotsky nos lleva al origen de la revolución permanente, forjada en 1905, cuando Rusia era un volcán a punto de estallar. Este capítulo enfrenta su teoría al socialismo en un solo país y analiza las revoluciones rusas, 1905, febrero y octubre de 1917, y los desastres en China. En 1905, Trotsky predijo que la revolución burguesa rusa, liderada por el proletariado con apoyo campesino, podía volverse socialista. Contra los mencheviques, que confiaban en la burguesía liberal, y Lenin, que proponía una dictadura democrática de obreros y campesinos, Trotsky insistía en la dictadura proletaria como única vía para tareas democráticas y socialistas. Sus tres pilares: transición sin pausas. En países atrasados, la revolución democrática fluye hacia la socialista, sin etapas intermedias. Lucha continua. La revolución socialista es un proceso permanente, transformando todas las relaciones sociales sin un final estable. Internacionalismo. El socialismo no sobrevive en un solo país. Una dictadura proletaria aislada necesita la revolución mundial. Stalin, Zinoviev y Bujarin acusan a Trotsky de ignorar a los campesinos o depender solo de Europa. Él responde con un guiño: «Lean mis textos, no las caricaturas.
En 1905 ya preveía que la crisis agraria empujaría al proletariado al poder, apoyado por los campesinos, en un proceso ligado a la economía global. El caso chino, 1924 a 1927, es la prueba del fracaso stalinista. La Internacional Comunista subordinó a los comunistas al Kuomintang burgués, prohibiendo soviets y frenando la lucha agraria. El golpe de Chiang Kai-shek en 1927 fue el resultado, seguido de un aventurerismo suicida. Trotsky lo resume con mordacidad. Primero te atan al carro burgués, luego te empujan al abismo. ¡Bravo, Stalin! La revolución permanente es la brújula para países atrasados, frente al oportunismo burocrático. Capítulo 1. ¿Por qué Trotsky tomó la pluma? Alerta, camaradas. La burocracia reescribe la historia como si fuera una novela barata. Trotsky explica por qué escribió este libro. Para combatir la campaña de falsificaciones del antitrotskismo, liderada por Stalin y sus epígonos. No es una pelea personal, sino una defensa del marxismo contra los intereses conservadores de la burocracia soviética, que usa el socialismo en un solo país para justificar su poder. Desde la muerte de Lenin, el antitrotskismo distorsiona las revoluciones rusas, 1905, febrero, octubre de 1917, omitiendo documentos de Lenin o manipulando cartas, como las de Kollontai. Trotsky lo ve como una reacción social contra la herencia de octubre, promoviendo el nacionalismo. Critica obras como Cuestiones del leninismo de Stalin y el leninismo de Zinoviev, que compara con cerdas cortadas por su vulgaridad. También apunta a Radek, exaliado que se alinea con Stalin, acusándolo de perder el rumbo en temas como China. El libro busca restablecer la verdad histórica, contrarrestar las mentiras y orientar a la Internacional Comunista hacia el marxismo, especialmente en países atrasados. Con un tono satírico, Trotsky nos invita a rechazar la basura ideológica y pelear por la revolución mundial. Capítulo 2. No es un salto al vacío. ¡Basta de caricaturas, camaradas! Trotsky desmiente que la revolución permanente sea un salto del proletariado por encima de la etapa democrática, ignorando a los campesinos. Con citas de resultados y perspectivas, 1905, demuestra que reconoció el carácter burgués de la Revolución rusa, pero predijo que el proletariado, apoyado por los campesinos, tomaría el poder y la transformaría en socialista. Radek, Stalin y Lunacharsky lo acusan de subestimar a los campesinos. Trotsky responde con sarcasmo: «Lean antes de inventar». En 1905, escribió que el proletariado sería la clase emancipadora de los campesinos, resolviendo la crisis agraria con el poder estatal. La revolución permanente no salta etapas, sino que las fusiona. La dictadura proletaria nace de la revolución burguesa porque la burguesía rusa era débil. Trotsky muestra su convergencia con Lenin en 1917, cuando ambos defendieron la hegemonía proletaria, mientras Stalin y Kamenev coqueteaban con el oportunismo. También aclara diferencias con Parbus, quien veía una democracia obrera, no una transición socialista. Con ironía, Trotsky desmonta las distorsiones de los epígonos, que usan citas descontextualizadas, y reafirma que su teoría anticipó octubre. Capítulo 3. La dictadura democrática bajo la lupa. Clases, objetivos y política, oh my. Trotsky compara la consigna leninista de la dictadura democrática del proletariado y los campesinos con su revolución permanente. El debate no es solo sobre la alianza obrero-campesina, sino sobre su organización política. Radek simplifica la cuestión, ignorando partidos y programas. Trotsky lo corrige. No basta con juntar obreros y campesinos, hay que saber quién dirige la orquesta. Lenin planteó la dictadura democrática como una fórmula algebraica, sin definir formas políticas. ¿Partido campesino? ¿Gobierno mixto?
Trotsky argumenta que los campesinos, por su heterogeneidad, no pueden formar un partido revolucionario autónomo. Los socialrevolucionarios rusos, por ejemplo, se subordinaron a la burguesía en crisis. Esto refuerza la necesidad de la dictadura proletaria desde el inicio, como previó Trotsky en 1905 y confirmó Lenin en 1917. Cita a Lenin en 1909, adoptando una fórmula cercana: dictadura del proletariado apoyada en los campesinos. Los epígonos malinterpretan ambas teorías para justificar el stalinismo. La experiencia rusa muestra que la revolución burguesa solo triunfó bajo la dirección proletaria, validando la revolución permanente. Capítulo 4. La revolución permanente en acción. De la teoría a la práctica, camaradas. Trotsky defiende la validez práctica de su teoría, refutando que implique un salto al socialismo o ignore a los campesinos. Con citas de Resultados y Perspectivas, 1905, detalla pasos concretos: derrocar al zar, formar un gobierno provisional, desarmar a la reacción, armar al pueblo, convocar una asamblea constituyente e implementar reformas como la jornada de 8 horas y la reforma agraria. Estas propuestas coincidían con las resoluciones bolcheviques, mostrando su alineación con Lenin. En 1905, Trotsky colaboró con los bolcheviques redactando tesis para el tercer congreso del partido, defendidas por Krasin, y liderando el Soviet de Petersburgo, donde promovió la alianza con los campesinos y el ejército. Sus artículos abogaban por una unión combativa contra la burguesía, desmintiendo que ignorara a los campesinos. Stalin le atribuye erróneamente la consigna «Abajo el zar, viva el gobierno obrero», que era de Parvus. Trotsky, en cambio, propuso «ni el zar ni los zemstvos, sino el pueblo», uniendo obreros y campesinos. En 1917, desde Nueva York, sus tesis coincidieron con las de Lenin desde Ginebra, defendiendo la toma del poder por el proletariado, mientras Stalin y Kamenev apoyaban al gobierno provisional. Trotsky cita la prensa bolchevique, Novaya Gazeta, 1905, que alabó su teoría por prever la transformación de la revolución burguesa en socialista. En el Congreso de Londres, 1907, defendió la hegemonía proletaria, ganando el respaldo de Lenin y Rosa Luxemburgo. Critica a Radek por repetir argumentos mencheviques, acusándolo de ignorar su defensa de la dirección proletaria. Trotsky también señala que los epígonos manipulan citas para distorsionar su posición, mientras la experiencia de octubre valida su teoría como una guía práctica para la revolución. Capítulo 5. Dictadura democrática, solo después de octubre. El doble poder no fue una fiesta revolucionaria. Trotsky refuta a Radek, quien ve la dictadura democrática en el doble poder de 1917, gobierno provisional y soviets. Para Trotsky, ese período fue un aborto histórico. El régimen de Kerensky fue un perro faldero de la burguesía, incapaz de destruir el zarismo o resolver la cuestión agraria. La verdadera dictadura democrática se materializó tras octubre, cuando la dictadura proletaria, apoyada por la guerra campesina, Marx, liquidó la autocracia y la gran propiedad agraria. Lenin, en 1918 a 1919, confirmó que la revolución fue burguesa en su primera etapa, unida a todos los campesinos, y se volvió socialista al diferenciarse los intereses de clase en el campo. Trotsky cita Resultados y Perspectivas, 1905, donde previó que la dictadura proletaria llevaría la lucha de clases al campo, enfrentando a campesinos pobres contra ricos. Esto alinea su teoría con Lenin, quien reconoció que la revolución burguesa solo se completó bajo la dirección proletaria. Incluso el historiador stalinista Yakovlev, sin querer, repite las ideas de la revolución permanente, la incapacidad campesina para liderar y la necesidad de la hegemonía proletaria.
Trotsky critica a Radek por ignorar estas lecciones y aferrarse a una interpretación oportunista de la consigna leninista. Advierte que su carácter algebraico permitió errores, como los de Stalin en 1917 y en China, donde defendió alianzas con la burguesía. Trotsky también destaca que el doble poder fue un período de transición inestable, donde los soviets, bajo dirección bolchevique, prepararon la toma del poder, no una dictadura democrática autónoma. La revolución permanente, insiste, es la clave para entender este proceso. Capítulo 6. Saltos históricos, no pasos de tortuga. La historia no lee manuales de instrucciones. Trotsky desmonta la acusación de Radek y Stalin de que su teoría ignora las etapas históricas. Con ironía, responde: la historia no recita el ABC en orden, lo mezcla con audacia. En Rusia, la revolución burguesa se fusionó con la proletaria en 1917, gracias al desarrollo desigual, que permitió a un país atrasado llegar primero a la dictadura proletaria. Trotsky cita a Lenin, 1919, quien afirmó que Rusia saltó la democracia burguesa hacia la forma soviética. Stalin, en cambio, malinterpreta la ley del desarrollo desigual, defendiendo etapas rígidas que frenan la revolución. Trotsky explica que la historia combina etapas. En Rusia, la fábrica surgió sin manufactura y la política saltó el parlamentarismo. Octubre fue el resultado de esta reducción de etapas previas a formas embrionarias. En China, la mentalidad etapista de Stalin y Bukharin llevó a subordinar a los comunistas al Kuomintang, causando la derrota de 1927. Trotsky critica el culto stalinista a las etapas como una ideología reaccionaria que fomenta el seguidismo. Cita a Marx, 1850, quien previó que las revoluciones proletarias podían combinar tareas democráticas y socialistas. Trotsky también analiza cómo el atraso ruso permitió un salto histórico, pero solo porque el proletariado aprovechó un momento crítico. Los revolucionarios, insiste, deben actuar en los puntos de inflexión, no esperar etapas predeterminadas que solo benefician a la contrarrevolución. Capítulo 7. La dictadura democrática en el Oriente. Una ratonera. Oriente, no caigas en la trampa. Trotsky critica a Radek por aplicar la consigna de la dictadura democrática a China, ignorando la experiencia rusa de 1917. En países semicoloniales, la burguesía no puede liderar una revolución democrática, y los campesinos, por su heterogeneidad, no pueden actuar solos. El Kuomintang, lejos de ser una dictadura democrática, aplastó al proletariado en 1925 a 1927. Trotsky cita a Marx, 1856, sobre la necesidad de una segunda edición de la guerra campesina para apoyar la revolución proletaria, como ocurrió en octubre. Lenin, 1918, afirmó que en el capitalismo solo hay dictadura de la burguesía o del proletariado. La dictadura democrática es una ficción que encubre la dominación burguesa, como en el kerenskismo o el Kuomintang. Trotsky critica a Radek por repetir el oportunismo de Kamenev en 1917, que esperaba una etapa democrática independiente. En China, la ausencia de terratenientes como clase distinta y la fusión de relaciones feudales con la explotación burguesa hacen que la consigna sea reaccionaria. Trotsky propone que, en períodos de reacción, los comunistas usen consignas democráticas, asamblea constituyente, jornada de 8 horas, independencia nacional, pero siempre apuntando a la dictadura proletaria. Cita la experiencia de Polonia e Italia, donde partidos pequeñoburgueses terminaron sirviendo al capital. La revolución permanente, insiste, es la única vía para el Oriente, evitando trampas que subordinan al proletariado a la burguesía. Capítulo 8. Del marxismo al pacifismo. El desliz de Radek. Radek, no te resbales al pantano oportunista.
Trotsky acusa a Radek de coquetear con el pacifismo al aceptar que la presión proletaria europea basta para proteger a la URSS, una idea derivada del socialismo en un solo país. Lenin, desde 1906, insistía en que incluso la democracia rusa dependía de la Revolución Europea, y en 1917 a 1918 vinculaba la supervivencia de la URSS a la Revolución Mundial. Trotsky desmonta la teoría estalinista que divide el mundo en países suficientes e insuficientes para el socialismo, creando callejones sin salida. Radek sostiene que la presión proletaria europea salvó a la URSS al evitar intervenciones. Trotsky replica que esta presión solo fue eficaz por la lucha revolucionaria de 1918 a 1920, como las revueltas en Alemania. Sin guerra civil, la presión es impotente, como en 1905 o la ocupación alemana de 1918. Trotsky cita a Lenin, 1921, quien advirtió que la URSS sobrevivió por condiciones temporales, crisis imperialista, antagonismos internacionales, pero su caída era inevitable sin la Revolución Mundial. El pacifismo de Radek, alimentado por el estalinismo, convierte a la Internacional Comunista en un instrumento de presión, no de revolución. Trotsky advierte que la estabilización capitalista post-1920 permite a la burguesía usar su maquinaria militar sin freno. La lucha contra la guerra requiere tomar el poder, no confiar en fórmulas pacifistas que debilitan al proletariado. Epílogo: la traición de los epígonos y el futuro. El telón cae, pero la revolución sigue. Trotsky cierra con un golpe al corazón. Radek, Preobrazhensky y Smilga capitularon ante Stalin, justificando desastres como la política china. Trotsky reafirma las tesis de la revolución permanente. En países atrasados, la revolución democrática triunfa solo con la dictadura proletaria. La alianza obrero-campesina debe rechazar a la burguesía y ser liderada por el Partido Comunista. La consigna de la dictadura democrática es reaccionaria, encubriendo la dominación burguesa. La revolución democrática se vuelve socialista, permanente en lo nacional e internacional. El socialismo en un solo país es antimarxista, paralizando la lucha proletaria. Trotsky denuncia a Radek por rehabilitar la política china de Stalin, ignorando la derrota de 1925 a 1927 y apoyando levantamientos irresponsables como el de Cantón. Con un llamado a los obreros orientales, los insta a rechazar la consigna reaccionaria y luchar por la dictadura proletaria. Su ironía brilla. Los epígonos son traidores que preparan nuevas derrotas, pero la historia no espera a los burócratas. ¡Gracias por este viaje revolucionario, camaradas! La revolución permanente es un manifiesto que corta como navaja, desmontando las mentiras estalinistas y alumbrando el camino para las revoluciones del futuro. Con humor y rigor, Trotsky nos enseña que la historia no es un guión rígido, sino una danza de clases y saltos audaces. Si este resumen te encendió la chispa, dale like, suscríbete a Resúmenes de Libros y compártelo con tus camaradas. Nos vemos en la próxima batalla de ideas, donde la revolución siempre tiene la última palabra.